Muy buenas noches, bienvenidos a este curso o plática, El despertar de la conciencia. Mi nombre es Adolfo Espinosa y soy la persona que va a impartir esta plática. Antes de iniciar, bueno, pues repito nuevamente un poco el ejemplo que veníamos presentando hace un ratito, en donde les platicaba la anécdota de una de mis pacientes de hace muchos años, en donde ella me decía, venía un poco acelerada porque me decía molesta, inquieta, me comentaba que su marido era muy aburrido, que ya no lo soportaba, y yo le preguntaba que qué era lo que ocurría, qué referencia tenía con el marido para decir y juzgarlo de esa manera. Ella me decía que el conflicto principal con el marido es que le gustaba mucho el fútbol, que los domingos se reunía con sus hermanos, con sus amigos. Vamos a ver aquí a Marcela, con sus hermanos, con sus amigos, y que de alguna manera comenzaban a ver los partidos de fútbol. A las 12 del día empezaba el Pumas Cruz Azul, a las 2 de la tarde era Toluca América, al ratito venía acción, luego venía la jugada, y de alguna manera tenían, después de haber visto el partido, acababan repitiendo los goles y se pasaban todo el domingo echando cerveza, echándose la carnita asada. De alguna manera eh, vamos identificando, Ariana, si me pudieras ayudar con las personas nuevas que van entrando, nada más para poderlas identificar, que son reales, sí, Sí, por si claro. empieza nuevamente ese tema. Muchas gracias. Y bueno, entonces yo le preguntaba que cómo se sentía ella ante esa circunstancia. Yo veía a su marido, a sus hermanos, a toda esta circunstancia entre el fútbol, la cerveza, la carne asada, y yo le decía, pues yo no veo tan aburrido a tu marido, yo lo veo bastante divertido. Le digo, ¿cómo te sientes tú frente a esa situación? Y me dice, ay, no, 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 horrible. O sea, es una situación muy incómoda, se me hace el domingo eterno, me siento aburridísima. Entonces yo le decía a ella, entonces, ¿quién es la aburrida? ¿Tu marido que se le está pasando increíble con sus hermanos, sus amigos? ¿O tú que te sientes aburrida mientras ellos llevan a cabo esa dinámica? Y me dice, ah, pues no lo había visto de esa manera, pero pues supongo que yo soy la aburrida. Digo, exactamente. Lo que estás haciendo es que estás proyectando ese aburrimiento en tu marido. Y lo que haces es, de alguna forma, juzgarlo diciéndole que es un aburrido, cuando en realidad la que se siente aburrida eres tú. Entonces, ¿por qué comento esta anécdota? Porque es bien común, ahora que estamos hablando de este despertar de la conciencia, es bien común que nuestra conciencia, y ahorita vamos a ver qué es eso de conciencia, la proyectemos hacia el exterior, hacia el entorno, y no la estemos proyectando hacia nosotros. Cuando hablamos de conciencia, a veces nos podemos llegar a confundir un poco, porque de pronto tiene diferentes acepciones. Si una persona fue atropellada, llegan los paramédicos y preguntan, ¿está consciente? ¿Esta persona está consciente? Quiere decir, ¿está despierta? ¿Está contestando correctamente? ¿O está inconsciente? ¿Perdió el conocimiento? La palabra conciencia, desde el punto de vista de la terapia transpersonal, tiene que ver o tiene un significado que lo asociamos con el conocimiento. Conciencia quiere decir algo así como autoconocimiento, como el conocimiento de nosotros mismos. Por lo que elevar el nivel de conciencia quiere decir elevar el nivel de conocimiento propio, el darme cuenta, el observarme y el dejar de mirar hacia afuera. Conciencia tiene que ver con dónde está mi atención, si mi atención está en lo externo o si mi atención está en mí mismo. Es bien complicado para nosotros como seres humanos observarnos a nosotros mismos, generar este proceso de autoobservación. Es bien complicado, ¿por qué? Porque nuestros ojos miran hacia afuera. Entonces, al mirar hacia afuera, observamos todo lo que ocurre en nuestro entorno y no nos damos cuenta de qué es lo que ocurre dentro de mí.
A ver, parece que iPhone CBS era correcto, pero bueno, cualquier cosa, si por favor lo apuntas, Sí, Ariana, te lo voy a agradecer. sí, Entonces, cuando hablamos nosotros de conciencia, hablamos de dónde está nuestra atención. Si mi atención está hacia afuera, hacia el entorno, o si mi atención está hacia adentro, hacia mí mismo. Normalmente, y sobre todo nosotros como seres occidentales, en donde venimos de una familia, venimos de una cultura, una sociedad que no está acostumbrada a observarse a sí mismo, nos cuesta mucho trabajo dejar de mirar hacia afuera y empezar a observarnos. No sé si lo recuerdan, pero en la Biblia hay una parte en donde le preguntan a Jesús, ¿quién eres? Motoe 20, si por favor lo anotas, Ariana, muchas gracias. Entonces, ¿cómo me sí. encuentro yo cuando toda mi atención se encuentra observando lo externo, cuando toda mi atención se encuentra atento a todo lo que ocurre a nuestro alrededor? Pues me encuentro en una inconsciencia total de mí mismo. Yo no puedo estar prejuzgando el exterior y al mismo tiempo estarme observando. Para yo poder observar el exterior y dejar de prejuzgarlo, tengo que primero observarme a mí. Y como les decía, en una parte de la Biblia hablan de cómo se acercan y le preguntan a Jesús, ¿quién eres? Y es muy común que nosotros demos respuestas a esa pregunta, como soy Adolfo Espinosa, tengo una licenciatura en administración, ¿sí? Hablamos de lo que estudiamos, hablamos del nombre que nos pusieron, hablamos de si somos padres o si somos esposos, a qué nos dedicamos, y la otra persona podría decirnos, espérame, yo no te pregunté cómo te llamas, yo te pregunté quién eres. Yo no te pregunté a qué te dedicas, yo te pregunté quién eres. Yo no te pregunté tu estado civil, yo te pregunté quién eres. Y de pronto decimos, pues no sé, no entiendo tu pregunta. Esta pregunta se la hacen a Jesús y Jesús da la única respuesta posible de forma acertada a esta pregunta. Jesús contesta, yo soy el que soy. ¿Mm? Él no contestó que era hijo de María y de José. Él no contestó que si estaba su estado civil, si era casado, si vivía con alguien, si era padre de algunos niños, si era carpintero. Él no contesta absolutamente nada de eso. Él simplemente contesta, yo soy el que soy. ¿Y a qué se refiere con eso? Bueno, pues lo vamos a ir viendo a lo largo de esta plática que tenemos. Vamos a ir entendiendo esa respuesta tan precisa que da Jesucristo. Soy el que soy. No soy carpintero, no soy hijo de José ni de María, porque todo eso, a final de cuentas, solo es una identificación. Vamos a irlo viendo poquito a poco. ¿Con qué nos identificamos nosotros? ¿Sí? ¿Con qué nos asociamos nosotros cuando alguien nos pregunta quién eres? Pues normalmente nos vamos a asociar y nos vamos a identificar con las cosas que están más presentes en nuestra vida, con lo que más nos interesa en ese momento en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que se dedica a los negocios, pues te va a decir, yo soy empresario. Y te va a hablar quizá media hora de las empresas que tiene y de cómo inició y cuántas empresas tiene el día de hoy y cómo ha crecido, etcétera. Pero si le preguntamos a una persona que es más religiosa, ¿quién eres? Va a decir, yo soy hija de Dios, ¿sí? Yo soy católica y te va a empezar a hablar de la religión católica. Pero ¿qué pasa si le preguntamos a un médico psiquiatra? Pues él nos va a decir que es médico y que tiene una especialidad en psiquiatría y que se dedica y que hace todos los días a pacientes con determinados trastornos, etcétera. Entonces, cada quien va a hablar de aquellas cosas con las cuales se siente más identificado. Una mamá va a hablar de que es ama de casa, que se dedica a ver por sus niños, a llevarlos a la escuela, etcétera. Un deportista te va a hablar de su entrenamiento, de su dieta, de hacia qué tipo de evento esté enfocado. Entonces,
nos damos cuenta de que empezamos a hablar de nosotros con aquellas cosas, aquellas actividades que llevamos a cabo en el día a día con las cuales nos sentimos más apegados. Ajá. No sé si les ha pasado, pero es común que cuando platicamos con otras personas, de pronto decimos, ay, el abuelito siempre cuenta las mismas anécdotas. Ah, ya va a empezar con la anécdota del perrito y ya va a empezar con la anécdota de cuando se peleaban entre las cuadras y las banditas el uno con el otro y cómo él golpeó a tres y ya te sabes hasta cómo lo golpeó y que si le rompió la nariz o no le rompió la nariz. Y decimos, ya va a empezar con los mismos cuentos. Ajá. Y estamos muy atentos de eso, estamos muy observando y dándonos cuenta de que el abuelito repite historias, pero no nos damos cuenta de que nosotros también repetimos historias. Hablamos de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Si nosotros observáramos el discurso de una persona el día de ayer, el tipo de pensamientos que vienen a su mente el día de hoy y las cosas de las cuales habla, los pensamientos y las emociones que siente el día de mañana, nos daríamos cuenta de que más de un 90% de las cosas que dicen tiene que ver con lo mismo, con los mismos pensamientos, con las mismas ideas. Sigue enojado con el vecino porque no lo deja salir del estacionamiento, sigue enojado con sus hijos porque no salieron bien en calificaciones, sigue preocupado, ¿cómo le vamos a hacer? De los mismos temas. ¿Qué quiere decir? Que estamos muy apegados, estamos muy identificados con esos temas. Entonces, a veces nosotros nos ponemos máscaras, depende del tema con el cual nos sentimos identificados. Por ejemplo, esta mujer que es ama de casa, se dedica a ver a sus hijos eh, y habla de las actividades que tienen los hijos, etcétera. Ella tiene una máscara de mamá, una máscara quizá de esposa y a partir de esa máscara crea una realidad. Habla desde la máscara de mamá, con los niños, educándolos. A veces pasan tanto tiempo con los niños educándolos que cuando está con otra persona quiere interactuar con la otra persona que quizá ella es un adulto de la misma manera como interactúa con sus niños. Y de pronto decimos, espérame, yo no soy tu hijo, ¿sí? No me hables de esa forma, no, no eres mi mamá, detente. Quítate la máscara de mamá y ponte la máscara de amiga, ponte la máscara de profesionista. A final de cuentas, nosotros, de acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo, utilizamos una serie de máscaras. A esto se le conoce como estados disociados del yo. A veces soy una persona, a veces soy otra persona. Por ejemplo, no soy igual como papá. No es lo mismo que yo esté con mis hijos hablándole a mis hijos de X manera a través de una especie de formación, de una especie de ética, de qué pasos ir dando en su vida, a que yo esté con mi pareja platicando con mi pareja, hablando de otras cosas, hablando del trabajo, hablando de filosofía, de otras cosas. Me tengo que quitar la máscara de papá y ponerme la máscara de pareja. Y de pronto estoy hablando de otras cosas desde otro nivel, incluso cambia hasta nuestro tono de voz. Si nosotros observamos, por ejemplo, a mí me ocurrió en una ocasión, estamos en el estadio de fútbol, estamos en un América contra Cruz Azul y metió gol América, estamos festejando, etcétera. Y de pronto me volteé a ver una persona y me dice, oye, eres Adolfo Espinosa, ¿no? Y digo, sí. Ah, pues no te acuerdas, yo soy tu paciente, fui a verte, no sé. Ah, no, sí, 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 ¿cómo estás? Nos saludamos y demás. Y me dice, oye, no te reconocía porque estás muy diferente. O sea, normalmente te veo como el terapeuta serio, como el terapeuta analítico, que escucha, callado y ahorita gritando y festejando el gol. O sea, dije, sí, eso no es. Parece ser que es otra persona. Claro, en ese momento, literal, soy otra persona, no soy el terapeuta, no utilizo la máscara del terapeuta, me la quito y me pongo la máscara de amigo, de fanático del fútbol soccer. Entonces, soy otra persona. El maestro Gurdjieff, el padre de la corriente del cuarto camino, decía que utilizábamos muchos yoes a lo largo de un día. De pronto era una persona, de pronto soy otra, estoy con mis empleados y le hablo de una manera, pero ahora fui a ver a mi mamá y me convierto de pronto en el niño chiquito, ¿sí? En donde le pregunto a mamá si quiere que le suba
el fuego al arroz o se lo bajo un poquito y mi mamá me dice que haga tales cosas y yo lo obedezco. Y hay personas que me pueden ver y dicen, ah, caray, qué raro. Vamos a ver aquí a Pepe, por favor, muchas gracias. Qué raro. De pronto las personas que nos conocen dicen, ay, te convertiste en un niño. Ujú. Qué raro te ves de esa manera. Claro, porque son máscaras que estamos utilizando. Utilizamos diferentes máscaras de acuerdo a la circunstancia. Utilizamos diferentes máscaras de acuerdo a las personas con las cuales nos encontramos. Las máscaras son necesarias para poder interactuar con el entorno. ¿Y cómo es que nosotros creamos esas máscaras? ¿Cómo es que nosotros somos como somos? Fíjense qué interesante. Normalmente la psicología tradicional enfoca tu atención a conocerte, uh-huh, para saber quién eres. Y ese conocerte, ese conocimiento de uno mismo, tiende a ser un conocimiento que se busca, que se analiza a partir de la historia personal. ¿Qué viviste cuando eras pequeño? ¿Cómo era papá? ¿Cómo era mamá? ¿Qué tipo de creencias se instalaron en ti? Y a partir de eso decimos, ah, ok, ya entendí por qué soy como soy. Decimos esas cosas. Soy igualito a mi papá, pues mi papá era medio machista, mi mamá era sumisa, ah, con razón salgo con mujeres sumisas y yo soy muy, muy machista de repente. Entonces empiezo a creer que conozco, que me empiezo a conocer. Ah, es que así soy yo y hasta lo presumimos. Es que así soy yo. Uh-huh. Ya sabes que soy muy enojón. Si ya sabes cómo me pongo, pues ¿para qué me invitan? Entonces, hasta presumimos este tipo de cosas y creemos conocernos. Realme, por favor, si lo checas, Ariana, muchas gracias. Sí. Entonces, creemos que nos conocemos a partir de la historia, a partir de lo que viví con mamá, con papá. ¿Cómo es que programamos nuestra mente? La programamos desde el momento en que nacemos, enfocando toda nuestra atención a lo que nos rodea. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice papá? ¿Cómo se comporta papá? ¿Qué es lo que dice mamá? ¿Cómo se comporta mamá? Ah, yo tengo un género, ¿a quién me parezco? Mi papá tiene pene, mi mamá tiene vagina, yo tengo pene, ah, me parezco más a mi papá, me identifico con mi papá. ¿Y cómo es mi papá? Mi papá es hombre, ¿cómo tienen que ser los hombres? Y empezamos a generar una serie de conceptos, de ideas de cómo es el hombre y eso va a empezar a generar una programación mental derivada de la familia. Empiezo a absorber como si fuera una esponja, empiezo a absorber ese conocimiento y empiezo a ponerle en mi cassette mental el rec y empiezo a grabar información. Un hombre se comporta de esta manera, yo soy hombre, me tengo que comportar de esta manera. Los hombres son proveedores, las mujeres se quedan en casa, las mujeres se quedan en casa con los niños, los hombres se van a trabajar. Y de pronto, ¿qué ocurre cuando estamos con una persona que ella gana 10 veces lo que él gana? Uh-huh. Ella gana 200,000 pesos, él gana 20,000 pesos. Y queda embarazada la mujer. Uh-huh. Se encuentra la pareja y se cuestiona, platican, oye, ¿cómo ves? Pues yo gano 200, yo mujer gano 200, tú ganas 20. Pues, ¿qué te parece si tú que ganas 20 mejor te quedas en la casa con el bebé? Y yo que gano 200 me voy a trabajar, yo mujer que gano 200 me voy a trabajar. Perfecto, maravilloso, pues es lógico, natural. Ah, pero que no se entere mi papá, yo como hombre, que no se entere mi papá de que estoy cuidando a mi hijo y que mi esposa está yéndose a generar recursos, porque entonces voy a estar a las faldas de mi mujer. Oye, qué vergüenza, ¿no te da pena que tu mamá, perdón, que tu mujer te mantenga? ¿Cómo es posible? No, vete a trabajar tú. Y si nos peguen el ego, acuérdense, ego sinónimo de personalidad. Lo que yo creo que soy es ego, es personalidad. Ajá. Entonces me golpeé en el ego machista, ¿cómo? Y de pronto llega mi mujer y hay una gran discusión. ¿Y sabes qué? O no, o terminas eso, yo me voy con mis 20,000 pesos, ¿sí? Y tú te quedas a cuidar a tu hijo como debe de ser. Ajá. Yo no soy una mujer para estar cuidando a los niños, yo soy un hombre y tengo que ver por mi familia y no sale esa parte del programa, del ego.
Y entonces me voy a trabajar y ganamos 20,000 pesos y me dice mi esposa, pues cambiémonos de casa, porque de renta son 25. Sí, entonces vivamos, vámonos un cuartito, vámonos un departamentito de una recámara, pues para que lo puedas pagar. Pero por otro lado ya tiene la creencia de los matrimonios son para toda la vida. No te puedes divorciar, aparte trae una creencia religiosa de que, pues si te casaste por la iglesia, no hay forma de lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces me tengo que quedar aquí, pero híjole, esto no está cuadrando, no era el tipo de vida que yo quería para mí, para mi hijo. Estamos viviendo con mucha pobreza. Entonces de pronto empieza a haber problemas en la pareja en donde acaban separándose. ¿Por qué? O la naturaleza de esa relación empieza a alejarse, a disociarse y empiezan los problemas y ella ya no quiere estar con él, no quiere tener este tipo de vida ni que su hijo tenga esa vida, pero está la creencia religiosa que dice que el matrimonio es para toda la vida y están viviendo en pobreza y el hombre se da cuenta del conflicto, de que no alcanza el dinero, de que no alcanza para lo que requiere su hijo, pero sabe que ella regrese a trabajar, pero ¿cómo él va a permitir eso? Y empezamos a generar caos, cortocircuito en nuestra vida. ¿Por qué es ese cortocircuito? Ese cortocircuito tiene que ver con la principal razón por la cual las parejas rompen. No es la infidelidad, no es la adicción a algún tipo de sustancia, no es el que de alguna manera haya incluso hasta golpes. La principal razón, Luis Enrique Hidalgo, lo checamos, gracias. La principal razón de rompimiento de una pareja se llama ego, ¿sí? Personalidad. ¿Qué crees tú y qué creo yo? Y yo quiero llevarte a que te conviertas y a que tengas las mismas creencias que yo tengo, y tú me quieres llevar a que yo tenga las mismas creencias que tú tienes. Y entonces, ¿quién gana? Pues el más fuerte, el que tenga la personalidad más fuerte, el carácter más determinado. Ajá, pero entonces uno va a vivir fortaleciendo esos programas inconscientes, viviendo como vivía el papá, haciendo lo que el abuelito decía que se tenía que hacer, como lo que dicen que el hombre tiene que llevar a cabo, y la otra persona sometiéndose a una serie de ideas que no corresponden con las que ya tenía. Entonces uno domina y otro se somete. Va a sentirse a gusto esa persona que se somete y se somete y se somete. Es cuestión de tiempo, es una bomba de tiempo, hasta que explote y de pronto vamos a echarle la culpa al otro, era un machista, y vamos a echarle la culpa a la otra, no, pues es que no sabe ser mujer. Pero nos dejamos de ver, estamos muy alertas de los otros y no nos vemos a nosotros mismos. Entonces, eh, cuando nosotros vamos creciendo desde los 0 hasta los 8 años, es cuando nuestro cerebro está más moldeable, más, hay más plasticidad en nuestro cerebro. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que rápidamente almacenamos información, muchísima información que viene del entorno. Ahorita que les hablo de ego y les hablo de personalidad, hablamos de las cosas, y esto tiene que ver con cómo formamos nuestra personalidad, ¿sí? Cómo programamos nuestra mente. Nosotros al nacer somos una especie de discos vírgenes, ¿ajá? En donde vamos a empezar a guardar toda la información que venga de dónde, del entorno. Uh-huh. Va a ser mi entorno en mi primera infancia? Pues mi familia. ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice papá? ¿Sí? ¿Cómo es papá? ¿Cómo es mamá? Entonces voy a empezar a guardar información. Y si mi papá le grita al perro y le pega, yo le voy a gritar al perro y le voy a pegar también. Voy a empezar a partir de la repetición a llevar a cabo los mismos comportamientos que tienen papá y mamá. Pero no solo es la familia. Vamos al ratito a ir a la escuela y entonces abrimos esa programación también al ámbito social. ¿Qué dice mi maestro? ¿Qué dicen mis amigos? ¿Cómo es uno? ¿Cómo es otro? De pronto vemos al niño que se junta mucho con el amiguito y llega a casa con frases, con palabras diferentes, maldiciendo, y dices tú, caray, pues ¿de dónde sacó esto?
Volteamos a ver al amiguito y decimos, ah, pues con razón, ¿sí? La sociedad también nos programa. Nosotros somos como esponjas que vamos absorbiendo todo lo que está allá afuera. No solo la sociedad, sino también la cultura. Llegó el Día de Muertos. Ay, pues vamos a hacer el ritual, vamos a poner nuestro altar, las fotos de los abuelitos, el pan de muertos. Llega Navidad, Santa Claus. Entonces, también la cultura nos va a empezar a enseñar una serie de programas de cómo es que se tiene que vivir. Mi abuelita ponía un nacimiento, mi mamá ponía nacimiento, yo pongo nacimiento y mis hijos van a poner nacimiento. ¿Por qué? Porque somos libres, porque somos personas creativas que podemos hacer con nuestras vidas lo que nosotros queramos. No, la respuesta es no. La respuesta real a esa pregunta es, estás poniendo tu nacimiento porque eres una persona mecanizada, porque eres una persona que simplemente repites lo que hacía tu mamá y tu mamá repitió lo que hacía tu abuelita. Entonces, mucha gente dice, ¿pero qué es malo poner un nacimiento? No, no es malo, pero no es tuyo. Eso no tiene que ver con tu vida, eso tenía que ver con la vida de tu tatarabuela, ¿sí? Que creía en el catolicismo, que ella quizá fue la primera generación que empezó a poner el nacimiento. Qué bueno, tu abuela tuvo la libertad y realmente un libre albedrío para poder poner un nacimiento. Ella sí fue libre, ella sí eligió poner un nacimiento. Decimos que tenemos un libre albedrío, no tenemos ningún libre albedrío, estamos totalmente condicionados, mecanizados a simplemente hacer lo que aprendimos a hacer. Entonces, la cultura nos programa. Pero después el domingo, pues me llevan a misa. ¿Por qué? Pues porque mi mamá es católica, mi papá es católico, y pues me llevan a misa y yo empiezo a escuchar un sacerdote. Y entonces el sacerdote dice ciertas cosas y es lo que dice Dios. Entonces, si lo que decía mi papá era verdad absoluta, pues imagínense lo que dice Dios. Pues verdad todavía más absoluta. Entonces, si dice Dios no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, no tengo relaciones sexuales antes del matrimonio. Y si las tengo, ¿qué creen que va a ocurrir? ¿Cómo creen que me voy a sentir? Me voy a sentir terriblemente mal, me voy a sentir terriblemente culpable porque me voy al infierno y entonces voy el domingo a que el sacerdote me absuelva de mis pecados porque cometí porque forniqué, tuve relaciones antes del matrimonio. Y entonces el sacerdote me quita mis pecados, rezo mi Ave María, mi Padre Nuestro, con todo respeto lo digo. Y entonces ya me siento tranquilo, ¿sí? Me siento tranquilo porque si me muero ya no me voy al infierno. Fíjense, no fornicar no quiere decir, si ustedes buscan esa palabra fornicar en la Real Academia Española, van a encontrar un significado que dice no tener relaciones antes del matrimonio. Ajá. Pero en realidad fornicar no significa eso. Váyanse a la etimología de la palabra fornicar. Fornicar tiene que ver con prostitución. No fornicar quiere decir no tener relaciones sexuales con prostitutas. Entonces, hay una gran diferencia entre no tener relaciones sexuales con prostitutas a no tener relaciones antes del matrimonio. Y empezamos a ver que hay una distorsión de lo que se dijo en primera instancia a lo que se dice ahora. Y el problema es que yo creo lo que me dice alguien. Y a partir de esa creencia voy a empezar a percibir un mundo, voy a empezar a filtrar la información que yo capto del mundo. En primera instancia, lo que hacemos nosotros es absorber la información del entorno, familia, sociedad, cultura, religión. Estamos programándonos. Más o menos como a los 8 años nos volvemos mucho más rígidamente cableados. Ya va a ser difícil que cambiemos, ya estamos hechos de una manera. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es que todo eso que absorbimos, todo ese conocimiento que grabamos en nuestro disco duro, ahora lo que vamos a hacer es empezar a proyectarlo. Ajá. Mi papá me decía, eres un idiota cuando yo derramaba un vaso de agua. Eres un idiota porque me tropezaba con la maceta a la mitad del corredor. Ujú. Ay, es que eres un idiota, eres un tonto, porque se me cayó la ropa cuando le ayudaba a mi mamá.
Tanto me dijo mi papá que yo era un idiota. Fíjense, absorbo la información del entorno. Soy un idiota porque se me cayó el vaso de agua. Soy un idiota porque se me cayó la ropa. ¿Realmente soy idiota si tengo 3 años y estoy ayudándole a mi mamá y se me cae la ropa? No, tengo movimientos torpes porque tengo 3 años. Eso no me hace un idiota. Pero ¿qué pasa ya cuando tengo 17, 18 años? Quizá ya estoy en la universidad, ajá, y paso a exponer al frente un tema. Pues me siento nerviosísimo porque voy a exponer, voy a hablar en público. Entra el pánico escénico. ¿Cómo no va a entrar el pánico escénico si tengo una programación, una creencia de que soy un idiota? ¿Cómo un idiota va a hablar en público? No, los idiotas no hablan en público, perdón, y mi subconsciente hace que sea congruente entre lo interno, o sea, mi sistema de creencias, mis sistemas de percepción, y lo externo. Creo que soy idiota. ¿Qué hacen los idiotas? Idioteces. Ajá. Entonces, estoy sumamente tenso, estoy muy, muy estresado y lo que ocurre es que en ese estrés se va a generar, se va a activar mi sistema nervioso eh, que me va a borrar por completo eh, el cassette, lo que yo iba a decir. Sí, claro que sí, sí, claro, con todo gusto. Lo que yo iba a decir, lo que yo iba a comentar, se me borra por completo. ¿Sí? Mi sistema nervioso simpático está tan tenso, tan estresado, tan preparado para la amenaza, que en lo menos que puede pensar es en la exposición que voy a dar. Es como si ustedes se sintieran amenazados porque un Rottweiler los está acechando y ustedes están corriendo y el Rottweiler está atrás de ustedes porque los quiere atacar, y en ese momento ustedes van a tener la capacidad de filosofar el mundo, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos cuando morimos. Por supuesto que no. En ese momento no, toda la sangre se encuentra en mis extremidades para salvar mi vida o para enfrentar esa amenaza, salir corriendo de esa amenaza. Entonces, no va a quedar sangre para nutrir mi cerebro para poder pensar de forma analítica, filosofar, etc. Entonces, yo que pasé al frente a exponer estos temas y que me siento terriblemente nervioso, estresado por las creencias que tengo de mi persona, soy un tonto, soy un idiota, yo no puedo. Estoy tan estresado que el pensamiento y lo que tengo que exponer se va por completo. ¿Sí? Me quedo en blanco, no sé qué decir, no sé qué exponer, y entonces me salgo, hay risas de algunos compañeros, algunos hasta me graban, me salgo de ese salón y ahora, fíjense, venía el mandato, venía la programación de mi padre que decía eres un idiota, viene de la tercera persona, mi padre diciendo eres un idiota. Y ahora salgo del salón sintiéndome poca cosa, sintiéndome que todos mis compañeros pudieron exponer, excepto yo, sintiéndome terriblemente mal, y ahora voy a pasar ese mandato que venía de una tercera persona y lo voy a introyectar a la primera persona. Ahora soy yo el que me voy a decir, soy un idiota, soy un tonto, ¿por qué yo no pude hacer esto? No puedo hacer las cosas, no se me dan las cosas. Y ya estoy hablando desde la primera persona, creyendo que esa aseveración de soy un idiota es mía. Y entonces creo la creencia de soy un idiota. Nosotros vamos a crear lo que nosotros creemos. Si yo me percibo como idiota, un idiota no habla en público. Ojo aquí, fíjense, el 95% de nuestro comportamiento es inconsciente. El 95% de nuestro comportamiento es inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hacemos lo hacemos por mecanicidad, por repetición. Todo tu diálogo, cuando defiendes un punto de vista, si estás en una discusión acalorada y te aferras a un punto, ¿sí? No tiene que ver contigo. Alguien te lo enseñó y estás defendiendo algo que ni siquiera has comprobado. Esto lo podemos observar con los temas políticos. Uno es izquierda, otro es derecha. Hay discusiones este, terribles que acaban hasta en golpes porque defendemos a un partido o defendemos a otro.
Si nosotros observamos cuánto conoce la persona A del partido y cuánto conoce la persona B, nos vamos a dar cuenta de que conocen muy poquito de eso que se sienten expertos. Aquellas cosas con las cuales nosotros nos llamamos que somos expertos. Soy experto en esto, soy experto en lo otro. Si nos ponemos a observar la información que tenemos de eso, nos vamos a dar cuenta de que sabemos muy poquito de esa información. ¿Ah? Pero la defendemos a capa y espada y acabamos hasta golpes. Tú le vas a la América, yo le voy al Cruz Azul. Cuidado donde hables mal de la América, porque esto quién sabe cómo va a acabar. Entonces, solo el 5% de nuestro actuar es consciente. Si el otro 95% de nuestro actuar es inconsciente y es mecánico, muy probablemente acabe repitiendo los mismos problemas que repitió no solo mis padres, sino también mi nación. Como les decía hace rato, la psicología tradicional cree que al observar nuestra historia nos vamos a conocer. La psicología transpersonal te dice, observa tu historia, observa papá, mamá, lo que viviste, tus traumas, tus creencias, tus maestros, tu sociedad, tu cultura, tu religión, observa todo eso y eso te va a ayudar a darte cuenta de quién no eres, no de quién sí eres. La psicología clásica nos dice que nos conozcamos para saber quiénes somos. Mi papá golpeaba a mi mamá, yo golpeo a mi esposa. Ya sé por qué golpeo, porque ya me conozco, conozco mi historia. No, es darnos cuenta, cuando hablamos de despertar la conciencia, es darnos cuenta de que esos son puros programas instalados en nuestra mente, que nos dijeron que teníamos que ser, que somos mexicanos, entonces hay que defender una bandera. ¿Y por qué hay que defenderla? Porque nos dijeron que teníamos que defenderla. ¿Sí? Me voy a la guerra, soy muy patriótico, me muero en la guerra. ¿Por qué? Por defender una bandera. No sé ni por qué estamos peleando, pero ahí estamos, por esas creencias de lo que somos, que en realidad no somos. Entonces, cuando hablamos de despertar la conciencia, hablamos de despertar un entendimiento superior. Fíjense, elevar el nivel de conciencia tiene que ver con elevar el nivel de entendimiento. Entiendo ahora algo que antes no entendía. Aquella persona que sufre es porque no entiende. En cuanto empieza a entender, deja de sufrir. Ajá. Les pongo un ejemplo rapidito. Ustedes llegan a su casa y se topan con que su marido lo agarraron con la amante en la cama. O al revés, ¿sí? A su mujer la agarraron con el amante en la cama. ¿Y qué ocurre? Va a venir un drama, un caos. Se nos viene el mundo encima, sufrimiento, vamos a sacar la pistola igual y mato a los dos. ¿Qué hacemos? Viene el drama de la vida. Ajá. Cuando yo empiezo a entender que el que seamos fieles el uno con el otro solo es un programa que hace muchos años instalaron en nosotros a través quizá de una religión, de una sociedad, de una familia, porque alguien dijo, y ya somos demasiados, no podemos ser tantos en este mundo, pues ¿hacia dónde vamos a parar? ¿Qué podremos hacer? ¿Qué podremos hacer? Pues, ¿sabes qué? Hay que decir que es bien importante que seamos fieles, solo uno con uno, porque si uno o muchos se meten con muchos, pues vamos a ser demasiados. Entonces vamos a decir que solo uno con uno. Oye, ¿qué pasa si uno con uno, uno de ellos no respeta, se va al infierno? Ok, entonces a través del miedo, ¿sí? A través de ciertas instituciones, yo te voy a programar una idea en donde si tú eres infiel, vas a sentirte culpable, porque si te mueres en este momento te vas a ir al infierno, no desearás a la mujer de tu prójimo. Ajá. Entonces, tengo miedo y entonces yo no soy infiel porque tengo miedo de irme al infierno. Ajá. Cuando entiendo que solo es un programa que hicieron unas personas para que todo este cúmulo de gente que está a nuestro alrededor ya no se estuvieran reproduciendo tanto, cuando entiendo que solo es un programa, y si nos vamos a otras culturas, por ejemplo, si nos vamos al Polo Norte,
nos damos cuenta que ya tienen otras creencias. No sé si lo sepan, pero si yo llevo a mi amigo de toda la vida a la casa, ahí está mi esposa, ¿sí? Mi mujer, mi pareja, y la pasamos muy bien, y un acto de cortesía hacia mi amigo es decirle, oye, si gustas pasar con mi mujer, está esperándote en la habitación, para que él tenga relaciones sexuales con ella. ¿Mm? Y es algo real. Ya tuvieron relaciones sexuales, sale mi amigo, le doy un abrazo, es como si aquí en México le invitamos al compadre el tequilita, ¿no? Le doy el abrazo a mi compadre o a mi amigo, se va y voy con mi esposa y la abrazo y me platica y estamos felices, no pasa nada. Decimos, ah, caray, entonces, ¿dónde está el conflicto? O sea, aquí en México llego a mi casa, veo a mi mujer con otro hombre y se arma un relajo y voy a caer en depresión y antidepresivos, igual y eso genera la intención de suicidarme, no lo sé. Pero eso ocurre en el Polo Norte y ahí no pasa nada. Ahí se dan un abrazo, se saludan y se va el amigo y yo me quedo en casa platicando alegremente con mi mujer. Y ella me platica cómo estuvo la relación, como si me platicara cómo fue su día de trabajo. Y no pasa nada. Entonces, ¿dónde está el conflicto? ¿El conflicto está en el Polo Norte o el conflicto está en México? No, el conflicto está en nuestros filtros, en nuestras creencias. Si yo creo que la infidelidad es mala, entonces si mi mujer me es infiel, voy a sufrir. Pero cuando empiezo a entender que solo es un programa, entonces de pronto digo cosas como, si ella quiere tener otra relación con otra persona no sea yo, está en todo su derecho, porque ella tiene un cuerpo, ella tiene una historia, tiene una vida y tiene el derecho a hacer con su vida lo que le plazca. Cuando vemos ese tipo de relaciones decimos, oye, qué abiertos, efectivamente, qué abiertos. Y no con esto estoy diciendo, ay, todos contra todos, ahora sí que el que se te ponga enfrente, vas tres y tres y nos intercambiamos. No, no, no. Ya luego hablaremos del tema sutil de cuando nosotros intercambiamos sexualmente una relación con alguien, que es lo que ocurre, todo lo que ocurre, toda la revolución que ocurre a nivel sutil, vibracional. Eso es otro rollo. Ahorita estamos hablando de la mente, de las creencias. Entonces, cuando yo entiendo que solo fue un programa y me libero de ese programa, entonces dejo de sufrir. Es más, no me voy a topar con mi pareja, con el amante. Ella misma me va a avisar, oye, ¿sabes qué? Voy a ver a tal persona. Y le voy a decir, ok, entonces, ¿sabes qué? Mejor no llego. Nos vemos mañana. Ajá, acuérdense, no estoy promoviendo nada, no, no, no. Simplemente estoy diciendo que cuando nosotros abrimos nuestras capacidades mentales, que son infinitas, empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Cuando yo elevo mi nivel de conciencia, elevo mi nivel de entendimiento, ahora lo que antes me hacía sufrir ya no me hace sufrir, porque el conflicto no es el fenómeno que ocurre, el conflicto es la percepción distorsionada del fenómeno que ocurre. El mundo es muy simple, la naturaleza, la vida es muy sencilla, los seres humanos somos complicadísimos. Si tuviéramos la capacidad de observar las cosas como son, sin tantos filtros de percepción, nos daríamos cuenta de que en realidad los problemas están en nuestra mente, que nos estamos llenando de estrés, de enfermedades psicosomáticas, estamos totalmente nerviosos por circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, que son regidas por un sistema de creencias. Les pongo un ejemplo rápidamente. Tengo un hijo que está en universidad, está en una universidad de paga y pues es carita su costosa, vamos a llamar su mensualidad. Ajá. Cuando lo íbamos a inscribir era, oh, si lo inscribo, no lo inscribo, van a ser tantos años, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si viene otro COVID, y si, hasta que dije, ¿lo puedo inscribir en este momento? Sí, en este momento lo puedo inscribir. Inscríbelo, ya veremos mañana qué pasa, ¿sí? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Vamos a suponer que vino otro COVID y que de pronto me quedé sin trabajo. A ver, ya no hay para pagar la colegiatura de mi hijo, tengo la mitad, ¿cómo le hago para conseguir la otra mitad? De pronto dije, a ver, ¿qué ocurriría en una circunstancia como esa? Porque mi programa dice, tú como papá tienes que ser el proveedor de tus hijos, pagarles universidad, absolutamente todo.
Entonces, ese es mi programa que me hace sufrir, que me hace sentir miedo si lo meto o no lo meto a esa universidad. Entonces, cuando decido meterlo, respiro y digo, a ver, ¿qué ocurriría si en 2 años la circunstancia económica se complica? ¿Qué pasaría? Dije, a ver, ¿qué ocurriría? Pues platicaría con los involucrados en este contexto de mi hijo en la universidad. Pues platicaría con los involucrados. ¿Quiénes son los involucrados? Bueno, pues en ese momento mi esposa y mi hijo, por supuesto, y yo. Ok, ¿y qué haría? Me sentaría a platicar con la que ahora es mi ex esposa y con mi hijo. Y les diría, a ver, hijo, tienes 18 años, 19 años, 20 años. Estás estudiando en una universidad de paga bastante costosa. Yo ahorita, por la circunstancia de vida, se me cayó el trabajo a la mitad. Necesito que me ayudes como adulto que eres a resolver algo que te involucra también a ti. Volto a ver a la que ahora es mi ex esposa y le digo, tú eres mamá de mi hijo, estás involucrada, ¿qué propones? No, pues es que no sé, es que pues igual y déjame ver, hay un trabajito por ahí. Ah, perfecto, me parece muy bien. Entonces, ¿qué propones tú, esposa? No, pues yo pongo, pues no sé si mucho, pero pues por lo menos 2,000 pesos sí me comprometo. Oye, hijo, ¿qué propones? ¿Sabes qué, papá? Pues me voy a meter a trabajar. Y sabes qué, pues yo no sé, déjame ver cuánto, pero quizá yo pueda meter otros 3, 4,000 pesos. Ah, perfecto, 4 más 2 son 6. Ah, no, bueno, así sí. Órale, entre todos vamos a hacerlo y vamos a sacar adelante la circunstancia. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada. Y me quedé pensando y dije, a ver, ¿será malo para mi hijo que esté estudiando X cosa? Que empiece a trabajar de lo que esté estudiando, que gane un dinerito y que él aporte a su universidad. ¿Será malo para mi hijo esa experiencia? Dije, no, al contrario, es una experiencia que lo va a formar, que lo va a empezar a enseñar a que él mismo resuelva su circunstancia desde chico. Él no está esperando a que papá le resuelva, él resuelve. Ah, oye, y mi ex esposa que no trabajaba y ahora empezó a trabajar y de su trabajo, ¿será malo para ella que empiece a trabajar y generar sus propios recursos? Pues no, para nada, al contrario, va a quedarle un dinerito a ella, le va a dar a su hijo, se va a sentir orgullosa de aportar. Ah, entonces no soy yo el único que tiene que aportar. Entonces no soy yo el único, como decía mi mente, mi programa inconsciente, yo soy el hombre, yo soy el proveedor, yo soy el que tiene que. Como ya trascendí esa creencia, puedo ver nuevos horizontes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se abre la experiencia, se abre la mente, elevamos nuestro nivel de conciencia. Ya no sufro, ya no tengo miedo de que voy a poder pagar o no poder pagar. Dejo de pensar como pensaba mi padre, dejo de pensar como pensaba mi abuelo. Y ahora sí, por primera vez, empiezo a tener una libertad. Ahora sí voy a tener un libre albedrío por primera vez en mi vida de hacer algo diferente a lo que siempre se venía haciendo. Eso es romper con el programa, eso es salirnos de la mecanicidad y empezar a darnos cuenta de que la limitante es mental, empezar a darnos cuenta de que la limitante es la creencia que traigo instalada. Y la pregunta aquí es, ¿y cómo le hago para quitarme esa creencia? ¿Cómo le hago para callarla en primer lugar, para darme cuenta que está ahí? Observándonos a nosotros mismos a través de lo que conocemos como conciencia, elevar nuestro nivel de conciencia, observarme a mí, cuestionarme por qué me comporto de esta manera, por qué siento miedo frente a estas circunstancias. Y entonces, a la hora de cuestionarme y observarme, me voy a dar cuenta de que hay repetición, que estoy haciendo lo mismo que papá, que estoy regañando como mamá regañaba, que estoy llevando a mis hijos a una religión donde a mí me llevaron, pero en la cual ni siquiera creo, pero lo hago porque pues, se tiene que hacer. Ajá. Y entonces empiezo a cuestionar esos patrones aprendidos, ¿sí? Empiezo a darme cuenta de que yo soy algo más que solo esos programas y esas máscaras que me programaron a ser.
Y es entonces cuando nosotros nos empezamos a liberar del diálogo interno, ¿sí? De nuestros programas, de nuestra voz interior, cuando cuando yo empiezo a silenciar esa creencia, ese miedo, cuando yo empiezo a silenciar ese comportamiento repetitivo y cuando tengo el impulso de hacer lo mismo, me detengo, respiro y silencio mi voz interior, me voy a dar cuenta de que me encuentro con algo que se conoce como el observador. Así lo llaman en la física cuántica. Detrás de nuestro pensamiento, de ese que creemos que soy yo, ¿sí? Yo soy Adolfo, no, no eres Adolfo, solo tu papá y tu mamá te llevaron al registro civil y firmaron un acta de nacimiento y te dieron un papel. Adolfo solo fue una experiencia que viviste. Solo es un papel que firmaron tu papá y tu mamá. Tú no eres Adolfo. Eso fue una experiencia que viviste. Es que yo soy licenciado en comunicación. No, no eres licenciado. Estudiaste la licenciatura en comunicación. Estuviste sentado en tu banca viendo un maestro. Estuviste viviendo una experiencia. Tú no eres la experiencia. Y empezamos a entender lo que verdaderamente somos. Que nosotros somos una esencia que vive circunstancias en la vida, pero yo no soy mis circunstancias, yo no soy las creencias de mi padre, las creencias de mi abuelo. Eso solo es una programación mental. ¿Cómo le vamos a hacer para silenciar todo eso? Autoobservándonos, ¿sí? ¿Y cómo me voy a autoobservar? Silenciando la mente, sintiendo mi ser, sintiendo mi cuerpo. ¿Cuántas veces nos detenemos a sentir nuestra respiración? ¿Cuántas veces nos detenemos a sentir nuestra frecuencia cardíaca? ¿Cuántas veces nos detenemos a sentir nuestro peso sobre la silla? Estamos tan embotados con tanta cosa en la cabeza, con tantos deberes, cumpliendo tantas creencias y tantas expectativas que mi padre y mi madre tenían sobre mí, que me olvido de vivir, que me olvido de existir y acabo repitiendo y acabo llevando a cabo lo que ellos querían de mí para mi vida. Y me siento tremendamente frustrado, ¿sí? Estoy deprimido, estoy lleno de ansiedad, estoy viendo nada más que me como, que me fumo, que me bebo para generar un poco de equilibrio en mi vida, porque creía que cuando tuviera mucho dinero me iba a sentir muy bien, ya lo tengo, me sigo sintiendo igual, 3 meses después. Es que creía que si yo tenía una pareja me iba a sentir muy bien, ya la tengo, me sigo sintiendo igual. ¿Sí? Nada más que ahora tengo a quien echarle la culpa. Es que me haces enojar, claro, pues ahí está. Ahora sí tengo con quién proyectar lo que yo traigo. Lo que yo veo en el otro solo es un reflejo, el otro solo es un espejo de mi persona. Entonces, eh, cuando empiezo a desidentificarme, desapegarme de todo ese sistema de creencias, de esos filtros de percepción, ocurre un fenómeno maravilloso que es la apertura de nuestros sentidos. Cuando yo silencio por completo, es como cuando estamos en Cancún viendo una puesta de sol impresionante y de pronto nos quedamos tan clavados con esa escena tan espectacular. Siento el aire, escucho el mar, siento la brisa, observo cómo se va poniendo el sol y estoy tan conectado con esa imagen que de pronto me hablan y no los escucho, ¿sí? Hasta que alguien tiene que pasar y tiene que pasar su mano frente a mí y salimos como de un trance, pero en realidad no estaba en un trance, estaba conectando con la realidad, ¿sí? Cuando estamos en trance, cuando estamos metidos en nuestros pensamientos, estamos en un allá y ahora en vez de en un aquí, en un allá y en un entonces, perdón, en vez de en un aquí y en una ahora. Cuando yo conecto con ese tipo de experiencias, siento que hay una especie de conexión en donde de pronto el aire, la brisa, el sol, empiezo a sentir como si todo eso y yo fuéramos exactamente lo mismo. Y empiezo a entender de qué se trata esto y empiezo a entender la verdadera realidad, que yo soy energía pura, sutil, pero que hay una mente que me hace creer que soy Adolfo, que soy psicoterapeuta, que soy padre, que soy, y todo es una ilusión.
una ilusión creada por la mente, una ilusión que tiene forma, ¿sí? O que yo le doy forma. Imagínense, es como si estuviéramos en medio de pura energía cuántica, vibración, es como si estuviéramos, si fuéramos el mar y simplemente estamos sintiendo las ondas que se mueven de un lado hacia otro, la vibración, soy energía, soy movimiento. Y ese movimiento que tenemos, cuando nuestros sentidos se abren, podemos observarlo, podemos sentirlo, nos convertimos, desaparece la persona, desaparece el ego y entonces nos fusionamos con lo absoluto, ¿no? Ese es quien realmente soy yo y a eso se le llama esencia. Ajá. Yo soy esencia, por eso Jesucristo dijo, yo soy el que soy. Yo soy esencia, soy energía, soy movimiento, soy cambio. Ajá. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor simplemente es una creación mental. Hay mente conceptual, genera conceptos porque mi mamá me dijo que a eso se llama cuadro, que esto se llama computadora, que esto se llama celular. Y entonces yo hago una asociación entre palabras y cosas y empiezo a crear realidad material. Ajá. Lo que vamos a ver, y bueno, voy a detener esta plática porque podríamos echarnos muchas horas hablando de esto, pero bueno, esta plática es una plática introductoria a un curso que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Este es un curso que se llama El despertar de la conciencia, es un curso que dura 2 meses. Voy a ponerles aquí un poco de información y después vamos a poder pasar a las preguntas y respuestas. Con todo gusto, las podemos checar. Entonces, bueno, vamos a ver aquí nada más. Permítanme un momento. Mm, ok, entonces, listo. Este curso lo vamos a iniciar el 21 de septiembre del año 2024, del año en curso. Tiene un horario y una duración de 8 sábados, 2 meses, por ahí se atraviesa el Día de Muertos, por eso son en total 9 semanas. Nos vamos a estar viendo de 10 de la mañana a 12 del día, horario Ciudad de México, del 21 de septiembre al 16 de noviembre. Este curso tiene una inversión, si ustedes pagan por mes, van a pagar 3,000 pesos por mes, serían 2 meses, serían 6,000 pesos en la totalidad. O si ustedes pagan 5,000 pesos netos al inicio del curso, se cubrirían los 2 meses del curso. Lo vamos a ver a través de la plataforma Zoom y las clases van a quedar grabadas para verlas en cualquier momento y a cualquier hora. Es decir, si no pueden en ese momento observar el video, lo pueden ver al otro día o la próxima semana. Tenemos una promoción para la gente que esté interesada, en donde si ustedes pagan el curso en cualquiera de las dos modalidades, acuérdense, si pagan por mes son 3,000 pesos por mes, de 2 meses serían 6,000 pesos, si pagan en una sola exhibición serían 5,000 pesos, cubre el curso completo. En este caso, si pagan antes del 16 de septiembre, les haríamos un 20% de descuento, además de una sesión individual con un servidor, ¿sí? El curso de 5,000 pesos, bueno, pues pagarían 4,000 pesos por el curso completo, o pagarían en vez de 3,000 pesos, 2,400 pesos por mes. Ajá. Como a ustedes les quede más, pues más sencillo. Yo lo que les puedo decir es que todos estamos atravesando por diferentes circunstancias que nos generan sufrimiento. Ujú. Llámese dinero, llámese amor, llámese salud. Cuando empezamos a entender lo que verdaderamente somos y trascendemos la mente para conectar con la no mente, ya iremos platicando de esos términos, nos vamos a ir dando cuenta, como dicen los hinduistas, cuando estés frente a una circunstancia muy complicada, respira profundamente, relájate y repite en tu interior, no te preocupes, esto solo es una ilusión. ¿Mm? Vamos a hablar de temas de muerte,
Vamos a hablar de qué ocurre cuando nosotros morimos, qué ocurre cuando nosotros nacemos. Fíjense qué curioso. Eckhart Tolle, el creador del libro, el escritor del libro El poder de la hora, que seguramente lo han escuchado, él dice algo muy interesante. Dice, si se está demostrando a través de la física cuántica de que la materia, todo lo que vemos a nuestro alrededor que llamamos materia, no es material, ¿sí? Porque cuando se observa desde la parte más cuántica, chiquitita, observamos la materia y nos damos cuenta de que está compuesta por ondas, no por partículas. Ya hablaremos de eso. Dice, pero si ya se está demostrando que la materia en realidad no es materia, solo son formas que nosotros proyectamos y que nosotros le damos el nombre a esa materia. Se está demostrando de que la materia no es materia. Fíjense qué interesante lo que dice. Entonces, cuando una persona muere, muere su cuerpo físico material. Pero si el cuerpo físico material en realidad no es material, entonces la muerte solo es una ilusión. Ajá. Muy bien. Entonces, bueno, nos vamos a dar cuenta de que a través de la práctica, porque el conocimiento del cual vamos a hablar y les voy a compartir, no solo es de escucharlo, ¿sí? Esto es aplicarlo. O sea, vamos a tener que trabajar en nosotros mismos, vamos a tener que aprender a observarnos, vamos a aprender a silenciar nuestra voz interior y llevar a cabo un trabajo serio para poder lograr esto que estamos comentando. Elevar el nivel de conciencia no es algo sencillo, pero es algo que a través de la práctica podemos llevar a cabo. Y como dijo Buda cuando le preguntaron, ¿qué es la iluminación? Buda contestó, la iluminación es la liberación del sufrimiento. Cuando yo me ilumino se acaba el sufrimiento. Como se acabó el sufrimiento cuando entendí y me salí del concepto de que yo era el padre, y yo era el proveedor, y yo el que tenía que hacer todo. Me salí de ese concepto, entendí que era una creencia y de pronto observé nuevas posibilidades. Y senté a mi hijo y lo hice responsable y él paga una lana y mi ex esposa lo mismo y de pronto dices, no pasó nada. Y yo estaba, no podía ni dormir para ver cómo iba a pagar su colegiatura. Y ahora me doy cuenta de que la bronca estaba en mi mente. Cuando trascendí mi concepto mental, dejé de sufrir. Y entonces entiendo lo que dice Buda. Ajá. Vamos a ver una serie de prácticas que nos van a ayudar a silenciar nuestra mente, que nos van a ayudar a liberarnos de nuestros conceptos mentales, de nuestro ego, para poder observar las cosas desde afuera de nuestra estructura mental. Y vamos a entender que solo era en nuestra mente donde estaban los problemas. Me salgo de la mente y lo observo sin percepción. Simplemente observo, no prejuzgo los fenómenos que ocurren a mi alrededor y me doy cuenta de que todo es correcto y perfecto. Y voy a empezar a entender que yo vengo aquí a trascender un algo. Todos tenemos una misión. Todos vinimos a este cuerpo para poder trascender algo, pero para poderlo trascender lo tengo que ver. Y para poderlo ver tengo que dejar de proyectarme en mi entorno con todo lo que mis creencias me dicen que soy. Entonces, muy bien, pues vamos a dejar aquí la charla. Yo les agradezco mucho el que hayan tenido este tiempo para dedicarlo esta noche. Nuevamente una disculpa por lo acontecido con el primer video, pero bueno, son cosas que ocurren, ¿sí? Ya da un poco hasta de risa. Les agradezco mucho. Tienen ustedes los datos de Conciencia en Desarrollo. Recuerden la promoción antes del 16 de septiembre, 20% de descuento en cualquiera de la modalidad y una sesión con un servidor que tiene un valor de 900 pesos. Espero podamos vernos por acá el 21 de septiembre. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Y ahora sí,
antes de que nos vayamos, si tienen alguna pregunta, ahora sí, vamos, antes nada más déjenme ver aquí la grabación.